bienvenidos de nuevo a este programa. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con dos excelentes compañeras de trabajo, son colegas mías. Estamos hablando de dos teólogas, ella es Mayra Montalbán y Miriam Rodríguez. Bienvenidas a este programa, gracias por la invitación de aceptarla para estar aquí con nosotros, ¿verdad? El día de hoy vamos a platicar un poquito a nuestro público que está del otro lado sobre el paso de Dios, en concreto sobre América Latina. Hemos hablado mucho, o hemos escuchado también mucho sobre América Latina. El Papa lo ha referido como el continente de la esperanza. También hemos tenido que ver con situaciones muy específicas para que también nuestro público lo entienda un poquito. América Latina, porque es de lo que podemos hablar hoy en sí como latinoamericanos, nos interesa un tanto porque es un continente muy particular, muy específico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la historia de América Latina ha estado marcada por situaciones muy concretas. Empezando por el hecho de que los pueblos indígenas latinoamericanos son pueblos profundamente religiosos. Y bueno, si estamos hablando de que la Santa Sede, los documentos pontificios, documentos del CELAM, nos han dado la visión de un continente de esperanza, de que la nueva evangelización, todo este proceso que se habla en un continente que es considerado cristiano, tenemos que remontarnos un poco a la historia. Entonces, a partir de ahí vendría nuestra reflexión, cómo encontrar el paso de Dios concretamente en nuestro continente. Bien, a partir de este contexto de revelación, de que Dios se comunica, de que Dios se manifiesta y todo el proceso que hemos visto de que la misma Sagrada Escritura nos presenta, ¿no? De ir a anunciar, y que lo mismo pasó en América Latina, hubo un anuncio, hubo una evangelización, ya 500 años se cumplieron hace el siglo pasado, pero ¿qué podemos encontrar concretamente hoy? ¿Qué podríamos vislumbrar primero desde la Sagrada Escritura y desde lo que conocemos? ¿Cómo Dios se revela? ¿Qué nos podrías decir, Miriam? Luis, primeramente, pues muchas gracias por invitarnos. Creo yo que para comprender esa revelación de Dios en América Latina hoy, pues tenemos que ir un poquito atrás en la historia del pueblo de Dios. Podemos ver que la esencia de Dios en sí es revelarse pues a ese ser que Él ha creado con tanto amor. Podemos verlo, por ejemplo, a un Abraham que se le revela, a un Moisés, a los profetas. Ya en el Nuevo Testamento podemos ver cómo se le revela a un San Pablo, ¿no? Una revelación que le hace cambiar totalmente su vida. En la historia de América Latina podemos ver cómo Dios se ha revelado a través de esos evangelizadores, esos hombres que lucharon por liberar a un pueblo, ¿no? Un pueblo que tras la evangelización llegó a ser oprimido. Más hoy lo podemos encontrar en todas esas revelaciones del pueblo que se está haciendo contra la violencia. Si podemos ver ahorita, nuestro país está en violencia, y no es solamente México, ¿no? Hablando como país, sino toda América Latina. Pero ahí, en esas personas que salen al grito de queremos libertad, de queremos paz, es donde Dios se revela hoy. El mismo Jesús lo ha dicho, ¿no? No vine a traer la paz, ¿no? Sino la guerra. Entonces, dentro de ese grito de libertad del pueblo es donde Dios hoy se nos hace presente. Tocas un tema muy interesante, y creo que a América Latina le dicen mucho, que es la libertad. Bueno, ahorita vamos a retomar un poquito esto y voy a lo que sigue, porque también tocaste otro tema que es Dios se manifestó en los primeros evangelizadores, o sea, en la evangelización. Y me hacía eco también en estas palabras de la Sagrada Escritura, donde dices que Dios no vino a traer la guerra sino la paz, ¿no? Claro que estas palabras pueden ser muy fuertes, ¿no? Entendido en un contexto que estamos viviendo como continente, pero también a nivel global,
porque, bueno, estamos viendo que el ser humano busca mucho la paz, ¿no? ¿Y cómo que Jesús viene a traer la guerra? Aunque me resuena bastante el hecho de que, bueno, entender guerra en un sentido bíblico, como lo hemos visto nosotros cuando tuvimos la oportunidad de compartir de estudiantes y de teólogos, se entiende como aquel choque, ¿no?, entre el proyecto de Dios y el proyecto de, no tanto del hombre, sino sí, del mundo, ¿no?, como tal, como antagonista, podemos ponerlo así. Sin embargo, en América Latina sucedió también este choque. Hubo un choque entre dos cosas diferentes, entre una cultura y otra, ¿no? Y me resuena también mucho esto de los primeros evangelios, en cuanto que hay un evento particular que a lo mejor valdría la pena como traerlo a considerar, que es el evento guadalupano. Y yo creo que, Mayra, nos podrías tú concretizar un poquito esto del evento guadalupano en cuanto revelación, en cuanto que Dios quiso manifestarse en estas tierras. Claro que sí, Luis. El evento guadalupano es muy significativo no solamente para el pueblo mexicano, sino también para el pueblo latinoamericano, porque viene a resurgir la esperanza. Para el pueblo mexicano y para toda América Latina, cruzó un proceso de pérdida de identidad en cierta manera al momento de ser conquistados. Se nos quitaron muchas cosas como esenciales de nuestra forma de ser, y el momento en que la Virgen de Guadalupe, el hecho de que se revele a un indígena en un momento de opresión, de dolor, de injusticia, es una manifestación de Dios. La presencia de María en medio de un pueblo es manifestación de Dios cercana, que está junto al pueblo. O sea, Dios nos está diciendo: no temas, aquí estoy contigo. Y es una lucha para que el pueblo pueda caminar hacia una libertad, hacia una evangelización de verdad, justa, alegre, desde lo que el pueblo mexicano es. Llama la atención el hecho de forjar una identidad. Me resuena mucho porque generalmente los latinoamericanos somos un tanto conservadores en nuestras raíces, ¿verdad? Hasta cierto punto. Sin embargo, ¿qué vendría a ser esto de la identidad para un latinoamericano? Porque, bueno, se supone que nosotros hemos aprendido desde lo que nos enseñaron, o que nos han enseñado desde toda la vida en cuestión a un proceso que llevó a América Latina a identificarse como pueblo, fue el choque entre dos culturas, ¿no?, tanto la cultura indígena como la cultura española, y dio origen a la raza mestiza, a lo que somos ahora, ¿no? Tenemos una herencia de este tipo, pero ¿qué implicaría el sentirnos ahora o el vernos como latinoamericanos, en cuanto que sabemos que la identidad nos está hablando ya de que Dios ha pasado por nuestra vida? ¿A qué voy también con esto? Bueno, se supone que nosotros somos bautizados. La mayoría de los católicos la mayoría de las personas que estamos en América Latina somos considerados cristianos. ¿Qué implica el hecho de que tengamos una identidad tanto como latinoamericanos como cristianos? ¿Van de la mano? Claro que sí. Va muy de la mano porque el pueblo latinoamericano siempre nos hemos sentido inferior hacia dos potencias supuestamente mundiales. Vemos a los europeos y nos minimizamos, vemos a un estadounidense y nos minimizamos. El hecho de que el pueblo latinoamericano pueda forjar de verdad su identidad y desde ahí reconocerse igual al otro, no para creerse superior a un europeo o un norteamericano, porque todos a la final somos hijos de Dios, y desde esa experiencia de recuperar el valor que tiene su identidad, porque muchas veces nos da vergüenza decir que somos latinoamericanos, porque pareciera que tuviera un valor mejor el ser europeo o alemán, lo que tú quieras, y al recuperar, al valorar tu identidad, podrás tener una experiencia de Dios que no excluye, sino que acoge, una experiencia de manifestación de comunidad, de integridad.
proceso de identidad, si lo unimos con el tema que estamos tratando, que es cómo encontrar el paso de Dios en nuestro contexto latinoamericano, ¿cómo vendría a ser, o qué rasgos concretos podrías descubrir tú sobre identidad en relación a que, ok, esta parte de mi identidad, ahí puedo encontrar a Dios? Bueno, es primero como ser conscientes de que lo que soy, ¿no? Somos un pueblo pues evangelizado, un pueblo conquistado, ¿no? Un pueblo mestizo ahora. Al yo ser consciente de lo que soy, podemos trabajar todos juntos y sabernos hermanos. En esa fraternidad, en esa caridad que yo encuentre en cada uno de estos pueblos, ahí es donde yo voy a encontrar cómo Dios se nos hace presente hoy a través del hermano, porque Dios siempre se va a revelar a través de nosotros. Ok, entonces, bueno, quiero rescatar un poco lo que hemos platicado en este momento para tratar de como hacer una síntesis, ¿no? Por un lado vemos que procesos de identidad, por otro lado vemos el darse cuenta de quiénes somos, cómo estamos, para encontrarme con alguien más. Entonces yo podría decirlo así, la fraternidad vendría a ser como el talante que nos lleve a descubrir a Dios en nuestro contexto, digámoslo así como latinoamericano, porque estamos hablando de América Latina, pero esto va para todos. Entonces, a partir de eso, ¿qué retos vendrían a plantearse en América Latina? Si estamos hablando de fraternidad, estamos hablando de encontrarme con el otro y ahí me encuentro con Dios. ¿Qué garantías podemos tener de que realmente Dios está ahí? No sé, Mayra. Uno de los retos que vemos muy importantes es que el latinoamericano aprenda a construir comunidad, aprenda a trabajar desde la unidad, dejar como un poco el secularismo, no entendiéndolo como peyorativo, o sea, delimitado, entendiendo el secularismo como delimitado, el momento en que me encierro a querer hacer lo que yo quiero, sino como abrir espacios a comunicarme con el otro. Qué increíble fuera que los campesinos, por ejemplo, se unieran y pudieran dejar de vender el maíz particularmente y lo vendieran entre todos. Una empresa le pagaría mejor por más que por menos. Eso es un ejemplo, pero por ejemplo hay tantas cosas que si nos unimos, que si caminamos juntos, pues yo siento que es uno de los retos que el hombre latinoamericano va en proceso, pero sí que tiene que caminar juntos, caminar como comunidad. Un reto, Miriam, que tú descubras. Dentro de esto que nos comparten Mayra, del valorar lo que tengo, siento que otra cosa esencial que no debemos de olvidar es el descubrirnos hermanos. ¿Sí? Siento que eso nos falta, porque al descubrir que el otro es mi hermano, entonces yo voy a poder abrirme, ¿no?, al otro, y no va a haber tanta persona que sufra, tanta pobreza, porque entonces voy a ser consciente de que mi hermano también tiene derecho a tener lo que yo tengo, no que se quede solamente en un área, ¿no?, sino que sea para todos. Para tratar ya de concluir un poco lo que hemos platicado hoy, quiero resaltar algunas cosas de las que hemos hablado. Estamos hablando de rasgos concretos de evangelización, también entendido como más allá de la palabra de Dios. ¿Sí? Hemos tocado el tema de la palabra de Dios, pero sabemos que no podemos encerrarnos a ella. ¿Sí? Dios se manifiesta de muchas maneras y nosotros tratamos de verlo así, forjar identidad, forjar fraternidad. Todos estos rasgos nos hablan ya de una necesidad hay una amplia necesidad en el pueblo latinoamericano de sentirse hermano, de sentirse libre, de forjar identidad, que las tiene de alguna manera. Sin embargo, ha hecho falta mucho, o un poco, o un tanto, como el saberlas asumir de manera concreta, ¿no? Y voy a
para aquellos que también nos están viendo, de que Dios se manifiesta en la vida concreta y en la vida sencilla. No necesitamos grandes manifestaciones para saber que Dios está presente. Entonces, a partir de ahí es que el hombre latinoamericano encuentre a Dios en su modus vivendi, ahí en su forma de vida donde se encuentra. Por eso no nos hemos detenido a hablar de que tengo que leer la Biblia nada más para encontrarme con Dios, que tengo que ir a misa nada más para encontrarme con Dios. Sí, son elementos importantes que un cristiano tiene. Sin embargo, hay que ir más allá. Y por eso rescatar estos elementos, ¿no? Identidad, fraternidad, y lo que hemos puesto sobre la mesa el día de hoy. Y la invitación para nuestro público sería esta. Encontrarse con Dios tiene que ver mucho con estar disponible y abierto a cualquier circunstancia de la vida. Y yo creo que a los latinoamericanos nos viene muy bien porque somos un pueblo muy alegre. Somos un pueblo festivo, somos un pueblo unido. Exacto, unido. Un pueblo que también sabe llorar, que también sabe tener las venas abiertas para recibir aquello que Dios le quiere ofrecer. Entonces, a partir de eso, cuando sepamos nosotros o asumamos lo que somos, como hemos hecho hablado de identidad, ¿no? Y esta parte de reconocer al otro como mi hermano y que en el otro también me encuentro con Dios, va a ser más sencillo abrir un proceso de evangelización que ya tiene sus simientes en lo que los misioneros vinieron a hacer hace siglos y en lo que la misma iglesia sigue haciendo todos los días. Incluso la invitación va para todos aquellos que ni siquiera son cristianos. Al ser un pueblo, Dios nos quiere por igual y todos vamos formando parte de ese mismo proyecto que tiene para nosotros. Los cristianos como tales tenemos una gran tarea que es la de dar testimonio, pero ese testimonio solamente será a partir de la identidad y la fraternidad como puntos que podamos resaltar. Pues les agradezco mucho, Miriam, Mayra, y también le agradezco mucho a nuestro público por la atención que nos ha tenido también para escuchar estas palabras. Les vamos a dejar por ahí nuestro correo para que se comuniquen con nosotros y nos hagan saber dudas, porque esto nada más es un primer acercamiento, es un primer avistamiento sobre cómo encontrarnos con Dios en nuestra realidad concreta como continente, como país, como pueblo. Sin embargo, faltan muchos pasos por dar. Y a partir de ahí, bueno, podremos rescatar muchísimas cosas más para poderlas seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias, buenas noches y Dios los bendiga.